Nos vimos Han Solo, ¿no, Andrés? Sí. Está buena, la verdad. Está buena, está entretenida. Aunque, ¿sabe qué? Le fue como un cuero en taquilla. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo creo que están empezando a rendir la sopita. No por la calidad de la película, les está quedando aguada porque la gente se está aburriendo de ver películas de Star Wars. No sé. Yo creo que sí. Yo creo que la gente está un poquito cansada de que Lucasfilms y Disney estén explotando la marca de Star Wars hasta el cansancio. ¿Qué nos falta por ver? ¿La infancia de Artudito? Yo difiero un poco de eso porque cuando uno tiene un negociazo, 8 películas de la saga original, más una película nueva de una historia derivada y en total cerca de 9.000 millones de dólares en taquilla, pues hay que seguir haciendo porque está dando plata, hay negocio. Ahí tal vez el problema es otro, Sofía. Listo, se metieron con un personaje muy icónico, que es Han Solo, pero también siento que hay un problema de querer ganar dinero y precisamente usted lo está diciendo, queremos ganar dinero, entonces saquemos una película de Star Wars cada 6 meses. La gente está aburrida de ver películas de Star Wars cada rato. Pero una cosa que estoy de acuerdo es que tal vez faltaría darle más tiempo a cada película para que la gente las anhele y quiera verlas y no sienta la saturación. Pero teniendo el modelo de Avengers, teniendo el universo de Marvel y viendo cómo esa estructura les ha funcionado, yo creo que eso es lo que ellos están buscando. Y también hay que decir algo, ese es el primer tropiezo dentro de esta nueva saga de Star Wars, hay que darle tiempo. O sea, estamos hablando de que el, digamos, fracaso de Han Solo en taquilla tenga que ver es con los fanáticos puristas de la saga. Posiblemente, es que se están metiendo con una saga que tiene una tradición, que tiene una historia, pero hay que recordar algo, las nuevas películas de Star Wars no están hechas para los puristas ni para los fanáticos de la vieja escuela de esta saga de ciencia ficción, están hechas para las nuevas generaciones que son las que en últimas consumen los juegos, consumen toda la mercadotecnia que gira alrededor de toda esta historia. Puede ser, yo creo que en lo que nos vamos a poner de acuerdo, eso sí, es en que esta película pasa entretenida, pasa raspando, pero está en su zona de confort. Esta película no se arriesga a contar algo distinto del universo de Star Wars. No podía hacerlo. Estaba contando la historia de un personaje que muchos creen conocer del todo. La suerte está echada para Han Solo. Yo creo que hay que darle más tiempo. A pesar de que no estuvimos en orillas tan opuestas hoy con Andrés, creo que Han Solo podría ser el principio del fin de la saga Star Wars. ¿Sabe que no? Yo creo que cuando hay un tropiezo, hay un conflicto, hay maneras de repensar las cosas y de cambiarlas. Posiblemente Disney tenga que hacer algunos ajustes y pues darle un nuevo giro a la historia. Pero eso solamente lo puede decir la gente que ve las películas. Los invitamos también a que opinen y digan si están de acuerdo, ¿Star Wars para rato o Star Wars muerta?